vamos a mirar el tema de las alarmas por conteo. O sea, ¿cómo así? Muchas veces es importante no hablar de que ocurrió una alarma, ocurrió otra alarma, sino que después de que una alarma se ha dado cierta cantidad de veces, ya la situación empieza a ser grave. O sea, ahí sí hay que tomar medida, pero si la alarma sucede una o dos veces o cierta cantidad de veces después de un periodo o en un periodo de tiempo o acumulado, entonces la alarma no es importante, pero si ya se ha dado más de cierta cantidad de veces, entonces ya hay que llamar digamos, a tomar alguna medida, ¿sí? La persona que yo le conocí mucho esa estrategia fue a Guillermo. Guillermo hacía unas alarmas por conteo. Guillermo nos puede comentar como por qué razón hacía las alarmas por conteo. Sobre todo eran sistemas de refrigeración. Entonces era, sí, pero para detectar si se había abierto un sensor, básicamente como por eso, o que un sistema de quedara sin aceite, eh, podía quedarse una sola vez, pero cuando era reiterativo podía haber un daño en el control de presión. Era básicamente por eso. Eso. Entonces, otra de las motivaciones para hacer alarmas por conteo en los sistemas para hacer alarmas por conteo en los sistemas de control, ¿sí? Es básicamente el tema de lo que se llama el mantenimiento. Entonces nosotros podemos de pronto generar una alarma después de que haya la máquina operado, digamos, una máquina le estamos contando las vueltas de un motor y después de que haya dado 20.000 vueltas, entonces prendemos una alarma que más que alarma es una señal que le indica a quienes hacen el mantenimiento que es hora de ir a hacer una lubricación manual que no está automatizada en esa máquina. Entonces les avisa que es hora de ir a hacer una lubricación manual, o también en algún sistema, digamos, la lámpara ha sido encendida determinada cantidad de veces, entonces se indica que ya es hora de cambiarla. Y podemos hacer conteos de eventos, o sea, contar cuántas veces se activa y se desactiva la señal de entrada, o también inclusive hacer conteos de tiempos, que eso luego lo vamos a trabajar hoy, ¿sí? Que es conteos de tiempos, y cada que se prende se activa una entrada, entonces ir sumando tiempo y a través de eso sumarle a cada entrada o a las entradas que vamos a monitorear cuántas horas de operación llevan, ¿sí? O sea, lo que es crear el concepto de horómetro, ¿sí? Pero eso los horómetros los vamos a mirar luego, porque los horómetros son una herramienta fundamental en la gestión de activos, y el horómetro no es simplemente contar tiempo, sino que hay que considerar que si el autómata programable se apaga, entonces no se pierda ese conteo de tiempo. Entonces el horómetro es un tema futuro muy interesante. Ahora hablamos entonces de las alarmas por conteo, y nos habla Guillermo, por ejemplo, del caso de una baja de aceite. Entonces, si a nosotros en un sistema el aceite se bajó una vez, dos veces, no es tan grave, pero a la tercera vez sí hay que dar la alarma, porque entonces ya es un daño recurrente y entonces sí hay que intervenir. Independiente de si es el caso en que definitivamente no se puede quedar sin aceite. Ese es el concepto. Entonces, las alarmas por conteo, ¿sí? Pueden ser conteos en un lapso de tiempo o conteos totales. Entonces, ¿cómo se procede en ese caso? Vamos a iniciar una aplicación. Selecciono el autómata 8U8P, que es el que tenemos, y entonces tenemos una entrada, la voy a llamar alarma. Vamos a amplificar aquí para que veamos la operación en amplificada. Entonces, esta va a ser nuestra entrada de variable, va a llamarlo de nuevo, variable de sensor. Y
vamos a contar esta variable y a generar, ¿sí?, una alarma cuando él haya alcanzado un valor. Entonces, aquí le decimos aceptar y básicamente, entonces, la alarma, ¿sí? Y ¿cómo sería el caso? Entonces tenemos el estado en que no se en que se están contando, ¿sí? Y el caso en que generamos la alarma. Entonces agregamos el estado de alarma, ¿sí? Llamémoslo el estado alarmado. Y vamos a contar la cantidad de veces que ocurre eso. Entonces para ello, nosotros debemos crear una variable en la que se lleva el conteo. ¿Qué quiere decir? Aquí en el minimizado de la tarea, clic derecho y seleccionamos la opción de agregar salida. Y vamos a nos comenta Hugo que sí, que el conteo de tiempo es mantenimiento preventivo y evita daños en los sistemas. ¿Sí? Vamos a conectar esta variable hacia una variable de estas de memoria, que es las variables donde aquí en estas mem es donde vamos creando las variables que van a usar los programas. Entonces, le damos clic y llevamos el mouse hasta el plug, ahí aparece la crucecita y le damos clic ahí también y ya nos queda conectada esa variable a nuestra tarea. Le podemos poner el nombre, ¿sí? Le pulsamos clic ahí sobre el nombre y vamos a ponerle, la conteo 1, ¿sí? Por ponerle algún nombre. Y esa variable, pues cambió el nombre acá y también tiene nombre en este punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada que se ocurra una activación en este sensor, entonces vamos a hacer el conteo. Entonces, básicamente, ¿cómo es eso? Agregamos una función de contador aquí en el estado de reposo. Para ello pulsamos clic derecho y aparecen el agregar maniobra. Yo puedo agregar una maniobra y luego escoger una función o aparece aquí directamente agregar rutinas o agregar funciones. Vamos a buscar una rutina de contadores y vamos a agregar un contador incremental. Él me dice que la rutina incrementa el valor de la variable var, de aquí la primera, ¿sí? En tantas unidades step, o sea, cuántas unidades incrementamos hasta un valor máximo, hasta un valor determinado, ¿sí? Y cada que lleguen pulsos por CLK, o sea, cada que lleguen pulsos por la variable de pulso. Entonces, ¿cuál es la variable que vamos a incrementar? Respectivamente, esta que se llama conteo, ¿sí? Y la vamos a incrementar, ¿sí? Cada que llegue pulsos, ¿por dónde? Por el sensor. O sea, cada que el sensor se active, este contador incrementa. ¿En cuánto? Digámosle que en 1, máximo hasta 10.000. Dejémoslo así, aceptar. Entonces aquí aparece una función que dice que incrementamos la variable conteo 1 cada que hayan pulsos en la variable sensor. Entonces ya lo que sigue en el control es empezar a generar aquí la alarma. Entonces, este estado de alarmado le agregamos la maniobra, ¿sí? Siempre aparece ACUM igual a on auto. On auto quiere decir que está activada mientras esté en este estado y que cuando salgamos de este estado se desactiva. Entonces, en lugar de ACUM, le damos clic izquierdo y aparece la lista de lo que podemos colocar ahí. Entonces, ¿qué vamos a activar? La alarma. Entonces, vamos a activar la alarma. Y entonces, cuando se activa la alarma, entonces digamos que cada que agregamos una transición desde el reposo hasta alarmado. Entonces, miremos que la transición va desde el reposo hasta alarmado. Entonces, aquí escogemos y preguntamos si conteo es mayor que un valor. Entonces, decimos si conteo. Aquí preguntan si conteo es igual a true. No, ahí debemos compararlo con un valor. Digamos que lo vamos a comparar contra 5. Entonces, constante, valor numérico, y aquí escogemos. Esto es miles, millares, centenas, decenas, unidades. Entonces, incremento las unidades. Entonces, vamos a decirle que incremente hasta 5. Entonces, si el conteo aquí dice igual, no es recomendable usarlo siempre como igual, sino aquí es más recomendable
pulsar clic y escoger mayor o igual. O sea, para crear la alarma si es mayor o es igual. O sea, porque si está en 6, si preguntamos por igual y está en 6, ya no nos da alarma. La idea es que nos dé. Y aquí deberíamos borrar esa alarma, borrar ese conteo. Entonces nosotros podemos agregar otra maniobra en la cual digamos que el conteo sea igual, aquí dice que un auto, ¿no? Nos interesa ponerle ya un valor, le ponemos 0. Entonces, si el conteo es igual a 0, que sea igual a 0, entonces empieza a contar y cada que vea que ocurren las activaciones va incrementando y cuando sea mayor o igual a 5, me genera la alarma y da conteo. Esta alarma podemos hacer que después de un tiempo desaparezca o podríamos llegar y crear una entrada adicional que se llame reset para borrar la alarma. Voy a trabajar con este caso de reset. Entonces, básicamente, hacemos una transición que cuando se pulse el reset, ¿sí? No está. ¿Por qué no está el reset? Por una razón muy sencilla, porque creamos el reset, pero no lo hemos conectado a la tarea. Entonces conectamos el reset a la tarea y de nuevo venimos a la transición y ahí debe estar el reset. Usamos clic izquierdo, aquí está el reset. Entonces dice, cuando el conteo llega a más de 5, genere la alarma y luego haga cuando pulsen reset, entonces borra la alarma, ¿sí? Y inicia un nuevo ciclo de detección de la alarma. Ese es un conteo absoluto, es para hacer conteos absolutos, ¿sí? Entonces, una cosa que es bueno acordarnos es, aquí yo estoy cambiando la curvatura de la transición, voy a mover esta transición de acá. Una cosa que es bueno tener en cuenta es que para cada alarma, si ella tiene una lógica particular, es bueno, como son temas de seguridad, para la alarma crear una tarea específica, o sea, particular de ella. No tratar de hacer lógicas complejas con varias alarmas, tratando de que cuando se active una, se active la otra, porque estamos hablando de elementos de seguridad en las máquinas. Entonces, aquí estamos hablando de alarmas por conteo general. Ahora, si yo quisiera decir, no, a mí me interesa es esta alarma, si ocurre esa cantidad de disparos antes de que pase un minuto. Entonces, ¿cómo lo haremos? Podemos hacer lo siguiente, podemos crear un estado adicional aquí. Vamos a agregar aquí un estado donde borramos, donde reponemos el conteo. Entonces, ¿cómo es eso? Le podemos decir al programa, hacemos una transición desde la tarea en que está contando hasta esta tarea, hacemos esta transición con una condición. ¿Qué condición decimos? Si pasa un minuto, entonces aquí le decimos si el tiempo estado es de, vamos a poner 30 segundos. 30 segundos, por ejemplo, son 30.000 milisegundos. Entonces, si pasan 30 segundos, ¿sí? Entonces, por favor, aquí agregamos una maniobra de hacer que el conteo regrese a 0. Entonces, valor constante, 0. Entonces, miren lo que estamos haciendo. Cada 30 segundos ponemos el conteo en 0, ¿sí? Y ahí en ese caso, ya hacemos el conteo y necesitamos regresar. ¿Cómo regresar al otro estado incondicionalmente? Lo que hacemos es agregar una transición, ¿sí? Y aquí tenemos a ver, vamos a mirar dónde está esa transición. A ver, aquí. Escojo esta transición y la paso para acá. Y miren la estrategia es dejar la transición sin nada. Cuando una transición no tiene nada, es que esa transición es incondicional. O sea, si ocurre el medio minuto, borra ese contador y vuelve acá. Entonces, si antes de que ocurra el medio minuto ocurren 5 alarmas, ¿sí? Entonces, perdón, 5 disparos de alarma, entonces de la alarma. Ahora, podría ocurrir aquí lo siguiente, y es, ¿qué pasa si
llegando al medio minuto, dio 2 alarmas y recién saliendo del medio minuto dio las otras 3, entonces me dio las 5 segundos, las 5 alarmas. En medio de ese tiempo, ¿sí? Me dio las alarmas en medio de ese tiempo y, ¿sí? Miren lo que ocurre. Entonces yo aquí le debo decir es no si ocurre en 30 segundos, sino si lleva 30 segundos sin que ocurra alarma. ¿Sí está claro? Si yo pongo el tiempo así, puedo cometer ese error de que antes de que pasaran los 30 segundos me dio, digamos, 3 alarmas e inmediatamente me dieron 2. Entonces, ¿qué pasa? Que en un rango menor a 30 segundos me dio 5 alarmas y el sistema no lo detectó y eso es inseguro. Entonces, ahí se recurre a contar, ¿sí? Tiempo, pero sin que haya alarma. Entonces, ¿cuál es el conteo? O sea, si pasa un tiempo con la alarma en 0, ¿sí? Entonces, ahí podemos usar es un off delay, o sea, en lugar de tiempo colocamos una función que se llama retardo of delay. Entonces, ¿qué está diciendo? La variable que vamos a detectar es la variable del sensor, ¿sí? Entonces, si pasan los 30, entonces aquí escogemos los milisegundos que decimos que en este caso van a ser 30.000, ¿sí? Aceptar, ¿sí? Este me dio máximo 10.000. Esta función tiene esa limitación de máximo 10.000, pero es una corrección que hay que hacer en el sistema. Entonces aquí me está diciendo, aquí lo pusimos cada 10 segundos, usted está diciendo, sí, vamos a mirar esto. Si ocurren, off delay, si ocurren 10.000 milisegundos, o sea, 10 segundos sin alarma, ¿sí? O sea, siendo que sea menor que 0, ¿sí? Espere que aquí esto no está mal. Esto no es comparando con, cuando tengo una expresión que no es, entonces vuelvo y le digo que borre la condición y vuelvo a generar la condición. Entonces aquí agregamos una función de nuevo de off delay, o sea, retardo al reposo. Entonces cogemos la variable de sensor. Si esta variable está desactivada durante un tiempo determinado, en este caso vemos que tenemos esta nos da una limitación de los, ¿sí? Inclusive lo voy a dejar así aquí y le decimos aceptar. Y yo quiero poner más tiempo, pues vengo sobre la variable, aquí le doy clic, constantes, y aquí sí le puedo poner el valor, que si me deja poner los 30 segundos, 30.000 milisegundos. Entonces aquí está, mire, si la variable está desactivada, esta variable sensor está desactivada durante 30 segundos, entonces venga ¿sí? Venga a este estado. Y ahí entonces borramos el conteo. Adrián iba a preguntar algo. Sí, Adrián. Profe, si nosotros tenemos entonces un cruce de esos tiempos, ellos me pueden bloquear. Sí, perdón, no le entendí la pregunta. Ok, si se me llegan a cruzar esos tiempos en esas alarmas, ¿me pueden bloquear algún tipo de proceso o tiene alguna forma de programarse que si se cruzan, digamos, si no hay intervención o no hay una desactivación de esa alarma porque, digamos, fue falsa alarma, por ejemplo, y me puede bloquear algo por cruce de tiempos? No, no ocurre porque precisamente lo que hacemos es que, mire, esta tarea la hicimos para esa alarma. Voy a minimizar aquí para poder ver bien. Esta tarea está para esa alarma y me atiende estrictamente, me da la atención estricta de esta alarma. Mientras, si yo tengo ya otro proceso que tiene que hacer otra cosa, entonces lo que hago es que tengo una nueva tarea, una tarea diferente, y esa tarea me atiende el otro proceso que esté haciendo con la misma variable o con variables diferentes, y esa otra tarea posiblemente esté atendiendo otra salida. Entonces miren lo que ocurre. Si esta tarea genera una alarma y está en este estado, eso no influye en lo que esté haciendo esta otra tarea, que estaría haciendo otra secuencia y estaría en otro estado. Entonces, no me afecta
no me afecta la operación. Otra cosa es que yo quisiera decir, oiga, pero es que si hay una alarma en esta tarea de arriba, esta de arriba no debería funcionar. Entonces yo le puedo informar a la tarea de abajo que en la tarea de arriba surgió una alarma. Entonces yo puedo, miren que puedo decirle, si ocurre una alarma, no deje trabajar la de abajo. O sea, aquí le puedo poner una condición de que si está alarmada la máquina, no opere. O la puedo dejar que opere independientemente. O sea, es la voluntad del programador determinar qué quiere hacer, dejar correr la alarma o bloquearla. Bueno, sí, Gracias. Jaime. Me queda una dudita acá en ese punto que está señalando ahí. Si la alarma no está enviando señal, porque eso es lo que entendí, ¿cierto? No Sí. está contando. ¿Por qué tengo que volver al contador cero? No sé si no entendí bien el concepto. No. Lo que pasa es que nosotros podemos, vea, aquí le doy clic derecho y le digo bloquear condición. Cuando una condición está así, es como si no existiera, ¿sí está claro? Entonces, si yo no tengo este estado y la alarma me está trabajando solamente aquí contando y pregunto hasta un valor, ¿sí? Entonces estoy haciendo una alarma que se dispara cuando el conteo absoluto haya llegado a determinado valor. O sea, sí, es decir, si estamos contando y llevamos 5 disparos de la alarma, no importa que eso sea en el último mes o en el último año, cuando ocurran 5 disparos de esa alarma o de ese sensor, 5 activaciones, entonces, por favor, me activa me da alarma, ¿sí? Ese es el primer caso. Entonces, pero también ocurre un caso en que dicen, no nos interesa cuánto es el conteo absoluto, sino en los últimos 30 segundos, si la alarma en los últimos 30 segundos se ha disparado, entonces, por favor, denos alarma. Entonces, el primer caso, cuando está esto bloqueado, o sea, no existe este estado que llama 02, estamos hablando de alarmas por conteo absoluto, o sea, si durante la vida de existencia de la máquina esa variable se ha activado tantas veces, genere mi alarma. En cambio, cuando yo ya agrego este estado y esto está desbloqueado y se corre esta condición, cuando hacemos esto, entonces lo que sucede es que ahí estamos diciendo si han ocurrido 5 disparos, pero en los últimos 30 segundos, o sea, ya es en un lapso de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando no existe este estado que agregamos con esta comparación, estamos comparando con respecto al valor a la cantidad de veces que se haya disparado o se haya activado esa entrada independiente de cuánto tiempo ha transcurrido. Pero cuando queremos ya decir es disparos por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces ahí agregamos este estado. Ahora, este estado, ahí donde está, nos estaría, cada que llegue un pulso de conteo, nos borraría, entonces no funcionaría. ¿Cómo hacemos para que esto funcione? Debemos preguntar, no por true, porque esto es un off delay, o sea, un retardo al reposo, sino por false, o sea, cuando llegue a 0. Entonces, si esto es false, entonces, sí, como es un retardo al reposo, sí, el sensor no ha llegado durante 30 segundos, este sensor se va a ir a 0, entonces, si se fue a 0, venga y ponga 0 acá. Entonces, aquí es muy importante que el off delay hay que compararlo contra falso, no contra verdadero, porque si no nos trabaja al revés y no deja hacer el conteo. Entonces, ahí tenemos 2 tipos de alarmas por conteo, las que son por conteo absoluto o las que son por conteo con unidad de tiempo, ¿sí? Y si yo quiero esta que es por conteo de unidad de tiempo, convertirla en conteo absoluto, clic derecho sobre esta condición y bloquear condición. Cuando aparece así sombreadita es porque la condición en que está ahí está bloqueada y cuando se compila es como si no existiera y si no hay esta transición a este estado, entonces nunca va a ocurrir lo que está en este estado. Va a trabajar solamente lo que está en esta condición del conteo, ¿sí? Existe un concepto que uno puede decir, bueno, y si estamos haciendo un conteo absoluto y se apaga el PLC, pues lo que vamos a obtener es que esa variable conteo se va a borrar. Entonces, aquí en este caso me está diciendo cuántas veces, es decir, si el sensor se ha activado 5 veces después de que prendí el PLC o después de que ocurrió la última alarma.
pero si se apaga el PLC, ese conteo se borra. ¿Cómo hacer para conservar el conteo y que eso ocurra inclusive apagando y encendiendo el PLC? Eso se hace de la siguiente manera. Resulta que estas variables MEM, ellas tienen backup. O sea, yo puedo decirle al PLC, cuando se vaya a ir la energía, por favor, guárdeme esta variable. Y cuando vuelva la energía, cuando lo prendan, vaya y coja el valor de esta variable, búsquelo en la memoria flash y sigue en lo que iba. ¿Cómo logramos eso? Entonces nosotros debemos venir a las opciones, en herramientas, a las opciones de la aplicación, ¿sí? Y ahí aparece una, vamos a mirar si aquí en hardware, modo bajo consumo, low power type. Entonces, mire, en low power type, si dice modo backup, está diciendo hágame backup. O sea, ese modo backup hace que las variables que se llaman MEM, estas de aquí, se almacenen y cuando se inicia el PLC va y las toma. Modo backup, ¿sí? O puede estar deshabilitado el modo bajo consumo o también existe modo bloqueo. Modo backup deshabilitado quiere decir esas variables no se van a almacenar, ¿sí? Y hay casos en que no es conveniente almacenarlas. Yo digo, yo quiero que todas estas variables cuando arranque el PLC siempre arranquen en cero y no arranquen en lo que había en la memoria, porque hay casos en que es necesario así. Entonces, este modo de bajo, el low power type, el bajo consumo lo pongo en modo deshabilitado. Pero al contrario, si quiero que se almacenen backup y si quiero que se almacenen, pero que cuando se almacenan el PLC quede bloqueado hasta tanto no vuelvan no se termine de apagar y vuelvan a arrancar el PLC, entonces lo ponemos en bloqueo. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay situaciones en las que a uno no le conviene que después de que ya uno almacenó las variables, el PLC siga operando. ¿Por qué? Porque de pronto está operando a bajos voltajes y eso puede hacer que falle un proceso.